Imagina que en las memorias de la galaxia las historias se repiten una y otra vez. Las especies que sobrevivieron a su infancia lo hicieron porque aprendieron a compartir una sola mente, a extinguir la disidencia antes de destruirse a sí mismas. Otras tuvieron la suerte de encontrar fragmentos de tecnología caídos de los cielos, atajos que les evitaron siglos de conflicto. Pero aquellas que permanecieron divididas, aquellas que insistieron en luchar entre sí, nunca llegaron a ver el amanecer interestelar. Las guerras internas las borraron antes de que pudieran salir de la cuna, y quizás esa sea la razón por la que nadie había visto jamás una especie así, porque si alguna vez existiera, si alguna vez llegara a progresar por encima de todo eso, no habría nada en la galaxia capaz de detenerla. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. La conciencia colectiva es una característica común de la mayoría de las especies galácticas. Sin un desarrollo así, la mayoría seguramente habría caído en guerras intraespecie, lisiéndose de manera permanente y siendo eventualmente sometidas por una especie conquistadora con el planeta residente usado para trabajo esclavo y extracción de recursos hasta quedar agotado de todo lo valioso, ya fueran criaturas o minerales. Hubo, por supuesto, varias excepciones notables a la regla. Varias especies se desarrollaron en mundos completamente desprovistos de depredadores, eliminando en gran medida la necesidad de conquistas entre especies porque nunca había existido tal necesidad contra enemigos planetarios. Otras habían saltado la brecha del desarrollo tecnológico, pasando de la temprana era de la información al viaje más rápido que la luz, principalmente gracias a tecnología espacial a la deriva que caía en órbita. Sin embargo, los humanos, siendo la especie resistente que son, sobrevivieron hasta convertirse en viajeros espaciales a pesar de no contar con ninguna de estas ventajas. Habían soportado guerras amargas y destructivas para su especie, llegando a un paso de la aniquilación por distintas facciones a lo largo de su planeta azul y verde. Estaban tan geográficamente aislados del resto de la galaxia que no tenían esperanza de descubrir tecnología por sí mismos. Lo único que tenían era transmisiones de radio que ocasionalmente llegaban a la distancia de lectura de su sistema solar. Por esta razón, la especie emergente era indudablemente una amenaza. Incluso otras especies individualistas declararon que si se permitía a los humanos avanzar hacia el núcleo galáctico, serían incontrolables. Una especie que había sufrido terribles guerras y forjado su propio camino hacia la galaxia, solo podría ser pacificada durante un tiempo limitado. Y así, la única manera de asegurar la existencia colectiva del resto de la galaxia era aplastar a los humanos y dejarlos lisiados por un largo periodo, si no es que permanente. Y así se libró una guerra más parecida a una tarea indeseada. Ninguna especie estaba realmente dispuesta a ser la que diera el paso y se encargara, pero el colectivo se unió y avanzó desde las primeras colonias del sistema humano, destruyendo asentamientos en planetas mientras progresaban hacia el centro del sistema, hasta llegar a su mundo natal. No te equivoques, los humanos intentaron una defensa. Sus ciudades urbanas eran las más evidentemente armadas y defendidas, pero llegado cierto punto, no pudieron resistir el armamento galáctico de largo alcance contra el cual ni siquiera podían contraatacar. Muy pronto, la población humana fue reducida a cenizas y polvo, esparcidas por los campos. Las especies galácticas que primero habían declarado la guerra se retiraron, permitiendo que los carroñeros rebuscaran entre los huesos de la otrora amenazante especie y se marcharon. La guerra fue sumamente impopular en los sistemas natales de las especies invasoras, y por ello todas perdieron gran parte de su apoyo, viéndose obligadas a retirarse y fingir inocencia, dejando el sistema desolado, salvo por los carroñeros y los restos de humanos en su planeta devastado. Y así, con las especies más poderosas de la galaxia retiradas, se volvió un asunto menor mantener un oído atento hacia Sol y otros sistemas. Un descuido demasiado largo y la amenaza emergente regresaría pidiendo ser aplastada. Fueron principalmente aficionados quienes escuchaban a los carroñeros, registrando cada instante del saqueo de la Tierra, en su mayoría
por motivos de documentación. Se intentaron reformas entre los grupos dispersos de humanos, y estas o bien tuvieron éxito o bien fueron descubiertas por los carroñeros, quienes con frecuencia presumían en los canales de comunicación galácticos sobre sus triunfos. Los carroñeros no se preocupaban moralmente por la destrucción ya hecha, simplemente se asombraban en voz alta de la inmensa riqueza de las construcciones y recursos naturales del planeta humano, mientras exterminaban con indiferencia a los grupos restantes que encontraban ocasionalmente. Luego, los carroñeros se volvieron más silenciosos, comentando de vez en cuando su competencia en el exterminio de uno u otro grupo. Pero, además de eso, comenzaron a reportar bajas. ¡Bajas! Los pequeños grupos de individualistas resistentes habían logrado contraatacar de tal manera que realmente eran capaces de matar o herir a los carroñeros en tierra, mientras saqueaban el esqueleto de su planeta desolado. Cada vez más oídos se sintonizaban a la observación de largo alcance del enfrentamiento terrano, escuchando las comunicaciones mientras los carroñeros, en gran medida ignorados, encontraban cada vez más resistencia de los humanos. Rompiendo completamente con la norma, casi ninguno consideraba la rendición o el suicidio al ser capturado. Casi todos optaban por resistir a cualquier costo. Los carroñeros, sin embargo, insistían en que tenían la situación bajo control, rechazando cualquier ayuda galáctica. Y, a medida que más carroñeros caían, sus armas empezaron a caer en manos humanas. La última transmisión, recibida 3 ciclos solterranos después de la finalización de la invasión galáctica de Terra, habló con poca preocupación sobre la posibilidad de que las armas de los carroñeros fueran adoptadas y convertidas en variantes aún más destructivas. Después de eso, no hubo más que silencio del sistema Sol, ni humano ni carroñero. La comunidad galáctica volvió a entrar en pánico, esta vez con más convicción, enviando una gran flota para asegurar de una vez por todas la destrucción de la especie. Al llegar a Terra, las especies galácticas notaron que las naves carroñeras que antes estaban presentes habían desaparecido de la órbita, sin dejar rastro. Avanzando, enormes equipos de desembarco peinaron el planeta, encontrando solo pequeñas bandas de humanos, sin armamento, que aparentemente habían retrocedido en tecnología. Cuando se les preguntó qué había pasado con los otros miembros de su especie, respondieron que se habían ido. Poco a poco, la comunidad galáctica tomó conciencia del hecho de que los humanos se habían apropiado de la tecnología de los carroñeros, de sus naves, de su conocimiento, y se habían dispersado intencionalmente por toda la galaxia, en busca de un nuevo hogar. Y más rápido aún, las especies galácticas comprendieron que, ahora en igualdad de condiciones, los humanos no serían aplastados con facilidad bajo sus pies. No. Con el tiempo, las especies de la comunidad galáctica comprendieron que, si en el pasado arrasar algunos asentamientos menores era poco más que pisar insectos, ahora aquellos asentamientos armados hasta los dientes no caerían tan fácilmente. Los humanos habían librado y ganado una insurgencia, y ahora habían convertido a toda la galaxia en su campo de batalla. Mis estimados y seguramente atractivos congresistas, me alegra informarles que nos atacan. Hemos visto en los últimos días movimiento de bots fingiendo ser yo y ofreciendo recompensas inexistentes. Afortunadamente, no se parecen en nada a mí, ya que nunca han mandado un mensaje con el muy característico jajaja. Sin embargo, me veo en la obligación de advertirles que ese no soy yo. Yo nunca les ofreceré premios a menos que haya hecho un evento en el que claramente recuerden haber participado. Nunca ofreceré mensajes en la aplicación de Wire y ciertamente nunca los llamaré mejor amiga. No porque me caigan mal, sino porque la amistad no se demuestra con palabras, sino con acciones. ¿Y por qué digo que me alegra informarles? ¡Ja! Porque significa que estamos creciendo y mientras más avancemos, más problemas habrá. Sin más que decir, buenas noches y los veré en la próxima historia.